la ciudad en un monstruo de 12 millones de habitantes. Sí, es el monopolio del poder político, el monopolio del poder económico y el monopolio también de la fealdad. De modo que hay que refugiarse precisamente en los rincones esos antiguos, hay que buscar a San Angelín y esos pequeños pueblos que fueron absorbidos e integrados en la ciudad, donde quedan todavía las calles recoletas, empedradas. Hay oasis en ese inmenso desierto superpoblado que es la Ciudad de México. Hay oasis, pero esos oasis son para la gente rica. Es otro de los grandes fracasos, digamos, de la Revolución Mexicana, que no ha resuelto ese problema fundamental de la excesiva distancia entre ricos y pobres. De modo que Octavio Paz se muestra partidario de una descentralización urgente. Sí. Como una medida, digamos, hasta sanitaria, de terapéutica nacional. Sí, bueno, yo en el sentido demográfico, en el sentido urbanístico, pero sobre todo en el sentido político. Me parece que el gran criminal del siglo XX es el Estado centralista que monopoliza el poder político y el poder económico. El gran tema parecía que el gran tema del siglo XX iba a ser la sustitución del sistema capitalista por un sistema socialista. Pero yo creo que la crítica de los anarquistas al programa marxista, desde el siglo XIX, desde Bakunin, desde antes, desde Proudhon, ha sido profética. El gran criminal del siglo XX, vuelvo a repetirlo, es el Estado. Sobre todo en aquellos países en los cuales el Estado posee la propiedad de los medios de producción, por una parte, por la otra, la propiedad de la ideología, y por otra, y siendo propietario de los medios de producción y propietario de la ideología, es también propietario de los productos del trabajo y de las almas humanas. Este es un acto de fe de Octavio Paz en contra de los totalitarismos, está claro. Exactamente. En este libro, lleno de recuerdos de infancia, aparecen nombres: Guillermo, Alfonso, Emilio. Son mis primos y mis amigos. Es bastante poco imaginativo el poema por lo que se refiere a los datos, ¿no? Era una infancia alegre, preocupada, atormentada, iluminada por muchas vigilias dedicadas a los libros. ¿Cómo eran estos años de niño? Bueno, era una infancia como todas las infancias, y que no hay que idealizar. Una infancia llena de tormentos de toda índole, las relaciones difíciles con los mayores, que son siempre los opresores de los niños, aunque los niños también oprimen a los mayores, seamos justos, ¿no?, con los mayores, sobre todo ahora que somos mayores, ¿no? Que ha cambiado la cosa. Sí. Y de angustias religiosas, ligadas naturalmente a la sexualidad, el descubrimiento del erotismo, pero también el descubrimiento de la muerte, el descubrimiento de la historia a través del pasado y también a través de la política. Cuando yo tenía 15 años, desperté políticamente porque hubo una gran huelga estudiantil. Y en esa época se sitúa otro momento en que España se me aparece de un modo digamos, profético. Yo asistía a la clase de álgebra y mi compañero de banco era un chico mucho mayor que yo, que se llamaba José Bosch, era de origen catalán. Yo tendría 15 años y él tendría 17, 18. Y un día me deslizó debajo del pupitre un folleto. Y cuando tomé el tranvía, abrí el folleto y era una publicación de la Federación Anarquista Ibérica, de la FAI, un texto de Kropotkin. Y mi amigo era anarquista, mejor dicho, su padre era un obrero catalán que había emigrado a México y que era miembro de la FAI. Entonces uno de mis primeros contactos con los problemas reales, los problemas de la historia mundial en el siglo XX, fueron a través de este amigo mío, José Bosch, que me abrió las puertas a la realidad a través de una ventana por la cual sigo teniendo una gran simpatía, el pensamiento anarquista. Colegios. Hubo un colegio primero de los hermanos maristas, ¿era? Sí, un colegio francés, ultracatólico, y del cual tengo un recuerdo magnífico. Me enseñaron los hermanos maristas un poco de gramática, y eso es fundamental.
hay de aquellos que no saben gramática. Hubo después un colegio inglés. Un colegio inglés, me enseñaron a jugar fútbol, también se los agradezco. Hubo luego escuelas del gobierno. Sí. ¿Acaso porque los medios económicos del momento no permitían seguir en colegios costosos? Exactamente. Por una parte, por una parte, mi familia era una familia en decadencia económica, y por la otra, porque mi padre, no sé, yo creo que tenía razón, insistió mucho en que los colegios privados me aislaban de la realidad mexicana. Entonces, entré a escuelas del gobierno, que además estaban en aquella época muy influidas por la educación, por las teorías de la educación norteamericana, por aquellas teorías de John Dewey, el filósofo pragmatista norteamericano. Y entonces me acuerdo que cuando entré a la escuela secundaria, lo primero que me hicieron fue un examen mental. Pero las preguntas que me hicieron eran tan disparatadas que ninguno, ni yo ni mis amigos pudimos contestar. Por ejemplo, nos preguntaban, ¿qué se compra en las carnicerías? Entonces a mí me pareció aquello una broma y dije, naturalmente pan. Por nada no me admiten. Pero eso era surrealismo, ¿no? Claro, pero es que esta idea de medir la inteligencia de los alumnos, etcétera, ¿no? Los tests. Los famosos, sí. sí. Hay un colegio que ha debido ser muy importante en la vida de Octavio Paz porque él le ha dedicado poemas, uno de ellos largo y yo diría que además muy intenso, en su libro Vuelta, que es el Colegio de San Ildefonso. Bueno, claro, no soy yo el único que le ha dedicado poemas. Alfonso Reyes también le dedicó poemas. Y este colegio de San Ildefonso fue en el siglo XVIII y en parte del XIX la escuela de los jesuitas. Y ahí estudiaron mexicanos muy ilustres, por ejemplo, Sigüenza y Góngora, un sabio mexicano de fines del XVII, que era sobrino nada